Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera conferencia del mes de diciembre, conmemorando el Día Mundial del SIDA. Doctor Juan Alberto Balcázar, le entrego la palabra. Gracias. Hoy es un día muy especial en muchos aspectos. El primero es porque en el año de 1988 es el Día Mundial del SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo. Desde entonces, las agencias de las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil se reúnen cada año para luchar en determinadas áreas relacionadas con el VIH. Por lo tanto, cada 1 de diciembre, el mundo conmemora el Día Mundial del SIDA. Ese día, la gente se une para apoyar a las personas que viven con VIH y recordar a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Cada Día Mundial del SIDA gira en torno a un tema diferente. Y este año el lema por ONU-SIDA es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Con base a eso, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia no quisieron pasar por alto este día de la conmemoración del Día Mundial del SIDA. Por tal motivo, la facultad invitó a un gran ponente, el licenciado Alonso Hernández, que en un momento iniciará su conferencia. Tiene algunos problemas técnicos para los cuales yo les ofrezco una disculpa a todas las personas que están. Esperemos un momento para que yo haga nuevo uso de la palabra y de esa manera presentar al licenciado Arturo Alonso. Por el momento, les pido un poco de paciencia en lo que se resuelven los problemas técnicos de nuestro ponente. Ok, voy a compartir pantalla. Ok, antes de lo que el licenciado Alonso Hernández está compartiendo la pantalla, nuevamente les doy la bienvenida y les ofrecemos disculpas por esta pequeña demora. Quiero presentarles a mi adorado Alonso Hernández. Es un amigo entrañable, cómplice. Él tiene muchas actividades en su haber. Es una persona muy activa, muy comprometida. Él lleva archivos y memorias diversas en un grupo de Facebook. También el obituario de la comunidad LGBT en la plataforma de Facebook para aquellas personas que tristemente han partido por diferentes motivos. Es historiador, anda de pata de perro, mi amigo adorado, por el centro haciendo tours. Y algo que le admiro muchísimo es que es un activista entrañable. Y gracias a él he emprendido con muchas otras personas mi activismo por los derechos humanos y por los derechos de la comunidad LGBT+. Él es una de las personas que inició en la década de los 80 con un grupo de personas maravillosas en una discoteca que se llama El Taller, que es una discoteca gay. Se reunían todos los martes y de ahí salieron los martes del Taller, y ese maravilloso grupo de personas, por mencionar alguno, a César Estrada, ofrecían justamente información de lo que vamos a hablar hoy, del VIH. Fueron días y martes maravillosos donde me tocó concurrir con ellos en varias charlas, salir a volantear en muchas ocasiones. Entonces, sin más, les dejo a esta maravillosa persona que adoro en el alma, mi adorado Alonso Hernández. Son tuyos los micrófonos, amigo. Gracias por esta participación. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues hice esta pequeña presentación pensando un poco también en lo que es la facultad que me ha invitado, y como un pequeño guiño, nada más guiño, bueno, pues titulé Trazos de una pandemia, porque el VIH por sí solo todavía tiene una historia que mostrar, es una historia inconclusa,
y que podemos ir rastreando de que, bueno, el animal humano no es el único animal que vive o que sufre este tipo de virus de inmunodeficiencia. Si bien existe y es conocido seguramente por ustedes el virus de inmunodeficiencia felina, bueno, pues a nosotros los Homo sapiens o los primates, no sé qué tan mayores que otros, compartimos este virus con nuestros primos, los chimpancés, con nuestros otros primos, los gorilas, y con otros primates que de los cuales, bueno, pues existe una teoría ya más aceptada hoy en día de que el virus del VIH pues básicamente se fue pasó de una familia de primates a otra, que sería la de los chimpancés, al Homo sapiens o Homo demens, como algunos antropólogos dicen, que somos más demens que sapiens. Y esto ocurrió aproximadamente en la década de 1920 allá en el Congo. Hay que comentar que también todo esto tiene que ver con un proceso de industrialización y globalización que hace que, pues poco a poco, un virus que existía en los chimpancés y que seguramente se traspasó a partir de la ingesta de la carne del chimpancé y de otros primates, bueno, se fue incubando y poco a poco fue entrando a lo que es el sistema humano, a nuestro sistema. Y bueno, pues conforme pues los europeos iban y venían del continente africano y conforme se fueron haciendo más prácticas las las comunicaciones entre distintos continentes, bueno, pues el virus poco a poco fue ocupando un radio mayor y ese radio, bueno, pues fue abarcando pues de los años 20 hasta los años 60, cuando ya empieza a haber, gracias a algunos exámenes y registros patológicos que han tenido algunos hospitales y universidades norteamericanas, que ya se puede ir rastreando hasta los años 60 en la Unión Americana. Y bueno, hay que comentar que este virus, que en un principio se va diseminando poco a poco, también va encontrando un contexto histórico en el cual va a permear, ¿no? Y en ese contexto vamos a hablar que de los años 60 a los años 70 va a haber una gran movilización por parte de distintos grupos que pedían y exigían sus derechos. Los afrodescendientes, las mujeres y las poblaciones homosexuales, ¿no? En aquel entonces no se podía hablar mucho de lo LGBTTI como hoy lo conocemos. En aquel entonces era genérico lo homosexual y abarcaba a casi todas las ahora identidades que conocemos, ¿no? En México ese movimiento se puede rastrear a finales de los 70s y principios de los 80s y van a ser básicamente las genealogías de estos grupos, de estos primeros grupos, quienes les va a tocar vivir y encabezar la lucha contra el VIH-Sida. Vamos a ver, uno de los primeros ejemplos es el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que tras su disolución más o menos en 1983-84, más o menos a la par en la que en México se daba la primera
pues los primeros casos en la frontera norte de nuestro país de VIH, aunque pues hay presunción de que el VIH realmente llegó a nuestro país en la década de los 70s, pero ya en los 80s, a principios de los 80s, es cuando se registra oficialmente. Este, el VIH también va a crear una crisis y a partir de la disolución de algunos colectivos como el FAR, van a quedar otros como el colectivo Sol, el colectivo Cuilotzin y el colectivo Dionisios, que en específico empezaron a trabajar el tema del VIH-Sida. El colectivo Sol se enfocó mucho, creó una de las primeras, digamos que empezó a llevar, ya que la gente no iba comúnmente por condones, por información sobre salud sexual y reproductiva, pues creó lo que es conocido como el condomóvil, donde el condomóvil ha ido, ya como desde hace una década, ya como asociación civil independiente, ha ido a distintos espacios a toda la República, recorriendo toda la República y ofreciendo condones y talleres sobre el uso del condón y sobre sexualidad reproductiva. Entre otros trabajos, el colectivo Sol creó el Crisol, que fue el primer centro de referencia sobre sexualidad y SIDA de colectivo Sol, y que era una biblioteca bastante amplia que ahora está en la UACM y que tenía o tiene básicamente uno de los archivos más interesantes de una organización que trabajó desde los inicios la pandemia, ¿no? Vamos a ver que existe todo un referente histórico que enlaza la lucha del VIH con la lucha de las poblaciones LGBT. Hacia la tercera marcha del orgullo homosexual, cuarta marcha, entre la tercera y la cuarta, algunos grupos van a ir detectando que existe, que se están dando noticias de que existe una enfermedad que es conocida como el cáncer rosa o como la peste rosa, que en Estados Unidos se han dado casos, sobre todo en comunidades que han sido estigmatizadas y marginalizadas, como los haitianos, como la gente que utiliza o que consume heroína, los hemofílicos y los homosexuales. Y en ese momento no se conoce bien a bien cómo se da, cómo este virus va de una persona a la otra, y entonces esto genera un pánico enorme. El desconocimiento de cómo el virus operaba provocó que mucha gente hiciera sus propias maneras de protegerse, y la manera de protegerse de muchos mexicanos fue no tener relaciones con personas de Estados Unidos o con personas que hubiesen estado en Estados Unidos. Digamos que ya podemos ir viendo que esta cuestión de cerrar fronteras, pues en poco favorece o poco detiene a los virus y a otras enfermedades su transmisión. Digo, lo vimos en la conquista de estos territorios, que bueno, pues una de las grandes conquistas que hubo fue la conquista a partir de las enfermedades que trajeron los europeos, ¿no? Y entonces lo que vamos viendo es que, bueno, pues si tu cuerpo no conoce
ciertas enfermedades es incapaz de detectarlo y bueno, pues esto provocó un descenso poblacional hace algunos siglos, ¿no? Con el VIH fue distinto porque el virus, como ustedes saben, atacan al sistema inmunológico y eso nos hace propensos a finalmente a poder contraer muchas enfermedades oportunistas. Realmente es de lo que la gran mayoría de las personas mueren, de las enfermedades oportunistas, una vez que el síndrome pues se activa, y se activa evidentemente cuando hay nulidad de CD4 y hay una carga viral que se replica y que se replica, ¿no? Entonces vamos viendo que en este caldo de cultivo, bueno, pues están otros movimientos hermanos, hay una explosión de movimientos en los años 80 en México, una renovación moral por parte del gobierno de Miguel de la Madrid, que es incapaz no solo de, de proteger a la población o de movilizar a la población con el terremoto del 85, sino es incapaz también de reaccionar contra el VIH-Sida. Al contrario del gobierno de Margaret Thatcher, que era profundamente neoliberal y que vio la importancia de, de incentivar y de etiquetar presupuesto para la salud y para el combate del VIH, también con otras medidas en contra y muy cuestionables, como impedir que las personas homosexuales o que hubiesen tenido relaciones homosexuales donaran sangre. Bueno, pues Margaret Thatcher logró de alguna manera dar cierta respuesta al VIH-Sida. El gobierno mexicano de Miguel de la Madrid no lo hizo así, ¿no? Y entonces vamos a ver que algunos espacios de ligue, por ejemplo, el de ligue homosexual como y también heterosexual, porque hay que ver que la sexualidad en los años 80, ustedes lo pueden leer en algunas novelas y revistas, tanto heterosexual como homosexual y bisexual, era muy amplia, era muy libertaria, eran los residuos de los años 70, y entonces en los baños de vapor, en los cines, en el metro, la gente ligaba y tenía relaciones, relaciones, ¿no? Digamos que esta idea de la monogamia, y ustedes lo han de conocer mejor, no es propia de los primates, y recordaremos que nosotros somos, al fin y al cabo, primates. Y bueno, se empezó a dar también cierta cultura y cierto tipo de teatro, y bueno, pues hubo Nancy Cárdenas, empezó a hablar, a meter el tema del SIDA, Gonzalo Valdés Medellín también, Javier Lizárraga igual empezaron a hablar con sus obras de teatro sobre el VIH-Sida, porque era una manera también de impactar en la sociedad. La sociedad, por ejemplo, varias empresas como Bimbo y como otras que siempre han apoyado a los grupos conservadores, impidieron que algunas campañas de lucha contra el SIDA se proyectaran en televisión, ¿no? Llegaron a doblegar a Televisa, a decir que no iban a pagarles, no se iban a publicitar con ellos si ellos presentaban algunas campañas. Una de ellas era hecha por la mismísima Lucía Méndez, que había estrenado en aquel entonces, en los 90s, una novela donde había un personaje
fallecía a consecuencia del VIH-Sida, ¿no? Entonces, con la música de su cover Castígame, hablaba acerca del uso y de la importancia del condón masculino y de la exigencia que había de tener cualquier persona hacia su pareja sexual de solicitarlo, ¿no? Una exigencia que sigue siendo todavía un punto que le debemos a las compañeras, a las mujeres que por lo general sus esposos, sus novios, sus parejas sexuales no les dan la oportunidad o las coaccionan para que no se protejan y utilicen condón, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, era de uso común que cuando las personas iban a tener relaciones se preguntaban si estaban limpios. La palabra limpio era decir si estaban limpios de alguna enfermedad de transmisión sexual o de el VIH. Y era muy curioso porque por lo general lo preguntaban para no usar condón, ¿no? Digamos que el uso del condón ha sido uno de los el uso del condón ha sido un gran fracaso tanto del gobierno como de la sociedad civil, o sea, y también de la Organización Mundial de la Salud, que no han sabido cómo implementar el uso del condón en las poblaciones, ¿no? Y bueno, pues uno de los grupos muy importantes que trabajó la lucha contra el VIH fue Cálamo. Este grupo que originalmente se había formado para abrir espacios a la población homosexual, espacios alternativos que no tuvieran que ver con los bares o con los saunas o con los cines o con algunos otros lugares. Cálamo lo que quería era abrir espacios alternativos donde se diera otro tipo de talleres, y con la emergencia del VIH-Sida, al igual que Colectivo Sol y Colectivo Dionisios, pues se volcaron a la lucha contra el SIDA, ¿no? Y entonces vamos a ver que Cálamo va a ser los lunes del 9, que eran una serie de eventos para recaudar fondos para una clínica que ellos iniciaron, una de las primeras clínicas para dar atención a las personas que estaban prácticamente muriendo por VIH-Sida. En aquel entonces no había antirretrovirales. El AZT ni siquiera aparecía en el mapa. La gente, y esto me lo cuentan varios amigos, la gente iba a la disco en la noche después de haber asistido al funeral de su amigo de aquel día, ¿no? Y a la semana iban falleciendo o iban muriendo entre 4 o 5 conocidos. Entonces, la pandemia del VIH-Sida prácticamente diezmó la población, varias poblaciones, no nada más la población homosexual, también a las personas hemofílicas, a las personas que intercambiaban agujas. Y bueno, pues se creó también esta falsa idea de que había víctimas inocentes y víctimas culpables. Y las víctimas inocentes se les atribuía a los niños que por la cuestión de gestación y el intercambio de sangre con la madre, bueno, nacían con el virus, y se señalaba con dedo flamígero a las personas que habían tenido relaciones extramaritales, relaciones homosexuales, uso de drogas, como diciendo que esas eran víctimas culpables, ¿no? Se volvió también
una cuestión de estigma social y moral que todavía no hemos superado. Todavía la gente tiene una doble moral. El CONAPRED ha señalado que gran parte de la población mexicana todavía tiene miedo de compartir su vivienda con alguien que vive con el VIH. Y esto daña profundamente no nada más a las personas que viven con VIH, sino también el que las personas se quieran hacer las pruebas de detección, porque al no asumirse como VIH, bueno, pues siguen, digamos que de alguna manera palian el estigma social que sigue existiendo y sigue existiendo, y lo vemos con la gente de recursos humanos que está cazando las enfermedades que tienen sus empleados, o tratando de indagar si sus empleados tienen VIH, lo cual es totalmente ilegal. Solamente las personas que viven con VIH pueden abrir de manera individual y personal su diagnóstico con aquellas personas que así lo deseen. Las demás personas no tienen ningún derecho de exhibir a las personas que viven con VIH. Pero bueno, digamos, Cálamo crea este primer consultorio, y más o menos a la par, Luis González de Alba, Braulio Peralta, Guadalupe Loaesa, Héctor Aguilar Camín y otros intelectuales mexicanos crean la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA como la primera organización asertivamente y expedita que trabaja cuestiones de VIH-Sida. La Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, que hoy tiene su sede en San Pedro de los Pinos, pues es, digamos, que la primera que da atención, una atención lo más integral que se podía en aquel entonces, acompañamiento, y se van a suceder otras organizaciones como AVE de México, fundada por Francisco Estrada Valle y Jesús Calzada, que eran acompañantes para personas con VIH, porque hay que comentar que las familias lo que hacían o lo que tendían a hacer era pues separar a las parejas gays que vivían con VIH, las separaban, se adueñaban del patrimonio que había hecho esta pareja, y los condenaban a morir solos y en unas condiciones deplorables. Tampoco en aquel entonces los institutos como el de nutrición o el INER eran unas opciones viables. Hubo varios pacientes que se llegaron a suicidar adentro de las instalaciones de estos hospitales por el maltrato que recibían de los médicos y las enfermeras, que prácticamente les dejaban la comida detrás de la puerta y en una bandeja, ¿no? No tenían ningún cuidado hacia la población que vivía con VIH, y esto provocó evidentemente una movilización, no nada más de estos grupos que ya mencioné, de personas que viven con VIH, y también de familiares que se sensibilizaron al ver cómo sus parientes eran tratados en estos centros médicos, ¿no? El grupo Guerrilla Gay fue otro grupo que también asistió a la lucha contra el VIH de una manera más directa, en unas charlas que realizaban cada martes, llamadas los martes del taller, y bueno, pues también daban asesoría y talleres
a AVE de México y apoyo a la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, ¿no? Digamos, Grupo Guerrilla Gay seguía haciendo cultura gay, pero también apoyaba a otras organizaciones de lucha contra el SIDA. Una de las primeras organizaciones que no fueron precisamente gays y que empezaron a hacer lucha contra el SIDA fue Casa de la Sal, que fue el producto de varios actores y actrices que dijeron es importante tener una organización que se dedique al cuidado de niños con VIH. Y entonces, bueno, pues ahí teníamos a Silvia Pinal y a otros actores que hacían, pues, pasaban charola para apoyar a esta fundación, a Casa de la Sal, y, y también se creó Albergues de México allá afuera de la ciudad, como un albergue para bien morir, ¿no? Una vez que muchas familias o no sabían cómo tratar a una persona en situación muy avanzada, bueno, pues algunas personas idearon Albergues de México para que hubiera la opción del bien morir, como una no como una eutanasia, sino más bien como un espacio para que la persona pues ya se pudiera ir en un ambiente más relajado, menos tenso y conviviendo con la naturaleza, ¿no? Que era lo que sigue haciendo Albergues de México. Y en en todo esto, bueno, pues se fueron creando una cultura alrededor del VIH-Sida. Se creó una serie de exposiciones que se llamaron 100 artistas contra el SIDA, que año con año llevaba Juan Rumoroso hasta su muerte. Existía la caminata nocturna silenciosa, donde varias organizaciones de lucha contra el SIDA y organizaciones LGBT o aliadas escogían, por ejemplo, el 1 de diciembre para marchar del ángel o de algún punto al ángel, y en el ángel se leían los nombres de las personas que habían fallecido por VIH-Sida. Y esto es muy importante porque la gran mayoría siempre se espera en este tipo de conversatorios los grandes números, las grandes barras de qué tipo de enfermedades y demás, y nos olvidamos de lo más importante, que este virus afecta a personas concretas, a personas con rostro, a personas con vida, a personas que han dado y también que han quitado a la sociedad, ¿no? Y entonces la caminata nocturna silenciosa sirvió para eso, para hacer este espacio de recuerdo, de memoria para las personas que habían fallecido por el VIH, y también para demandar al Estado mexicano, ¿no? Que incluso en este sexenio sigue siendo omiso, sigue sin dar los medicamentos adecuados a la población, sin prestar los servicios a la población, y esto se ha agravado por un nuevo virus que nos ha hecho ver que vaya, los epidemiólogos y los doctores que comúnmente están atendiendo a las personas que viven con VIH, bueno, pues ahora se centraron en otra epidemia, ¿no? El COVID-19, que sin un fondo de desastres
que sin un fondo para este tipo de cuestiones, evidentemente el Estado mexicano se ha visto un poco superado, ¿no? También hay que comentar que como una respuesta para la lucha contra el VIH, varias compañías de danza, como UX1 Danza o como Delfos, realizaron en el Palacio de Bellas Artes una, pues un maratón coreográfico con el nombre Piel de Látex para poder recaudar fondos y recordar a varios de los bailarines que en su momento fallecieron a consecuencia del VIH-Sida, ¿no? Por lo general siempre tenemos en el recuerdo a Rock Hudson, a Freddie Mercury, pensamos en Rudolf Nureyev, como Michel Foucault, como estos personajes de la cultura que fallecieron por el VIH, pero también en México tuvimos grandes pérdidas. Eh, por aquí, sí. Por aquí les puedo mostrar un poco de de lo que hacía el 9 y el Taller, dos antros que se pusieron la camiseta para donar fondos para la lucha contra el SIDA. En la parte donde está el Taller, bueno, vemos a Javier Lizárraga y a Jesús Calzada en uno de los tradicionales martes del Taller, donde estaban festejando los dimes y diretes de Santa Closet, pero que estaban, digamos que lo que recaudaban también se iba a la lucha contra el VIH-Sida, ¿no? Y el 9 evidentemente tenía tanto eventos con la Regla Rota como con Cálamo para recaudar fondos contra la lucha contra el SIDA, ¿no? Podemos ver toda una serie de activistas, algunos de ellos ya fallecidos por el VIH, por ahí se nota uno que otro moño rojo, que es el distintivo de la lucha contra el VIH, así como el moño amarillo es la lucha contra el cáncer de próstata. El rojo se volvió, el lazo rojo, como un distintivo para apoyar y para luchar contra el VIH. Muchas de las personas que están en esta foto ya no están con nosotros. Muchos de ellos fallecieron a consecuencia de la pandemia de VIH. De los que se salvan, bueno, ahí está Tito Vasconcelos, que yo espero que lo hayan, en algún momento los vean, ¿no? En Cabaret. Y desde luego, casi en ninguna otra revista que no fuera gay encontrabas información sobre el VIH-Sida, y por lo general te encontrabas en la nota roja, ¿no? La cuestión de crímenes de odio, donde resaltaban un presunto estado serológico de las personas que habían asesinado, y el estigma, ¿no? El ser sidosos, el ser sidral, ¿no? Los chistes que evidentemente se contaban en las regaderas o en las cantinas, donde decían que la fórmula para no tener VIH-Sida era el nitrato de meterlo, entre otras cosas, ¿no? Y vamos a ver que, pues, como era una epidemia que se había centrado, por lo menos, mentalmente, o en mentalidades hacia la población homosexual, pues eran las revistas de corte gay las que daban una mejor información y traducida a la población, ¿no?
por lo general, los reportes de Cencida, los reportes de otros institutos de salud eran casi siempre paramédicos y, pues evidentemente la gente no conocía de ellos. Ya para finales de los 90 vamos a empezar a tener el AZT en México. Pocas personas van a tener acceso a él. Muchas personas van a perder no nada más la vida, sino sus trabajos y sus fortunas tratando de encontrar curas. Se van a crear también grupos grupos que entre ellos trataban de encontrar alguna cura. Se hicieron de uso común las curas milagrosas, como el agua de algún lugar, los test de no sé qué tantas cosas que realmente no ayudaban a las personas. Lo único que hacían era crear como que una sensación de que te podía salvar, pero pues hasta la fecha hay mucha gente que se va por cierto tipo de medicina alternativa que no es la opción para la cuestión de el VIH-Sida, ¿no? Que necesita de antirretrovirales. Y para el acceso de los antirretrovirales fue fundamental el Frente Nacional de Personas que viven con VIH, el FRENPAVI, que a partir de varios performances, acciones, tomas de calle, bueno, se encadenaban a la Secretaría de Cultura y hacían muchas manifestaciones, lograron que se diera un acceso gratuito y universal de antirretrovirales, y todo esto lo pagaba el Fondo de Desastres, ¿no? Por eso digo, durante este sexenio se puso el dedo sobre esa llaga del Fondo contra Desastres, porque de repente no ha habido mucha transparencia sobre la compra y sobre el cómo se está manejando, cómo se están aceptando nuevos medicamentos para la lucha contra el VIH, ¿no? Y evidentemente la falta de campañas para las poblaciones, ¿no? Y evidentemente había otros espacios como la Semana Cultural Lésbico-Gay, donde el VIH-Sida estaba representado tanto en la obra plástica que se montaba, entre ella obra de Toledo, obra de otros pintores que eran cercanos y que estaban que eran sensibles a la problemática del VIH-Sida. Y bueno, pues había mesas e invitaciones a médicos y también a grupos para ver qué era lo que estaba pasando en aquel entonces con Cencida, ¿no? Cencida tuvo sus épocas de gloria también, donde pudo fortalecerse como una organización como un organismo autónomo que no solo luchó contra el VIH-Sida, sino contra varios estigmas relacionados a ellos, al VIH-Sida, incluyendo la homofobia. Recordemos la única campaña estatal contra la homofobia que se da en tiempos de Vicente Fox, nada más y nada menos, ¿no? Es algo interesante señalarlo. Y bueno, pues quisiera terminar con recordando algunos personajes que hemos perdido por VIH en México. Está evidentemente Julio Jaro, cantante del Personal, un rockero jalisciense, pero también estuvo Mario Rivas, de Música y Contracultura, otro rockero que fue pareja de Juan Jacobo Hernández y que fue de los primeros en pedir que fuera retratado durante todo el desgaste por el VIH para que
pudiéramos tener un rostro o una o ver el proceso de desgaste que una persona con VIH vivía. Jorge Tiller, que es conocido como el venado más importante de la compañía folclórica nacional de México, y que fue novio de Rudolf Nureyev, también falleció él en 1993 a consecuencia del VIH-Sida. Y el actor Luis Armando Lamadrid, que muchos tuvimos la oportunidad de conocer, que murió en el 2005 a consecuencia del VIH. En el caso de Luis Armando, debo de comentar que así como se puede vivir muchos años, y lo digo en primera persona, podemos vivir muchos años con los antirretrovirales. También hay personas que hacen resistencia o que los antirretrovirales les provocan pues efectos secundarios, y esto pues evidentemente limita la posibilidad de que ellos y ellas, porque las poblaciones de mujeres cis y de mujeres trans también son muy afectadas, puedan tener una calidad de vida. Actualmente, digamos, existe en cada estado por lo menos un Capacit que replica el modelo de la clínica especializada Condesa de la Ciudad de México, pero esto no es suficiente. El IMSS ha batallado durante sexenios contra el desabasto, al igual que el ISSSTE. En, digamos que también ha habido luchas con la seguridad de las Fuerzas Armadas, porque bueno, pues también ha habido soldados que viven con VIH y que siguen siendo estigmatizados y marginados por esas Fuerzas Armadas que en lugar de permitirles seguir la carrera militar, pues los confinan a los escritorios en el mejor de los casos, ¿no? Si no es que algunos han llegado a ser despedidos, ¿no? Algo que sucede mucho en cuestiones laborales actualmente en México, y que llegamos a ver como en HSBC o en otros bancos se llegó a tener la práctica de mandar a hacer exámenes de sangre a sus posibles empleados, y con ello se les negaba la atención y la posibilidad de tener algún trabajo, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por hacer. Los seguros médicos o asegurarse sigue siendo un gran problema para las personas que vivimos con VIH, porque por un lado los bancos o para algún servicio nos exigen tener seguro, pero los seguros no te aseguran si tienes VIH, ¿no? Entonces se tiene que trabajar todavía muchas de estas cuestiones que nos afectan en lo laboral, en lo económico y en lo social. Todavía se tiene que combatir el estigma de, eh, de ser señalado como portador del VIH, o de criminalizar a alguien por vivir con VIH, ¿no? Esta cuestión de peligro de contagio no ayuda nada en la lucha contra el SIDA, contra el VIH. Al contrario, lo que provoca es que la gente no se quiera, no quiera, pues conocer su estado serológico, y esto en el futuro o en el presente más cercano va a provocar problemas de salud, ¿no?, en la población. Y bueno, pues hasta aquí dejo mi intervención para dejar un pequeño margen de preguntas. Adorado Alonso, como siempre, maravillosa charla.
Ahorita no hay ninguna pregunta en el YouTube. Recuerden que esta charla se transmite por los canales oficiales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y les preguntaría a las personas que están aquí si tienen alguna pregunta al respecto, pudieran levantar su mano y hacerla de forma oral o escribirla en el chat para que Alonso nos haga el favor de responderla. En lo que se animan, yo te voy a hacer una pregunta, amigo. Ok. Tocaste un punto muy sensible ahorita, la criminalización. Recordemos que el lema de este año de la ONU-SIDA es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Híjole, es triste reconocer que en México hay 30 estados donde el Código Penal Federal está vigente la criminalización a las personas que viven con VIH a través del mentado delito de peligro de contagio. En junio de este 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una oportunidad maravillosa para derogar ese código penal absurdo y nefasto, dado que también un reciente tiempo un estado del norte de nuestra hermosa República Mexicana también quería criminalizar con peligro de contagio a las personas con COVID-19, lo cual es absurdo bajo este contexto. La Suprema Corte tuvo entre sus manos una maravillosa oportunidad en junio de este año para quitar ese atroz código penal federal de criminalizar a las personas que viven con VIH, y lo único que ha hecho es eso, estigmatizar a esas personas injustamente. Me gustaría conocer tu opinión al respecto, adorado Alonso. Pues mira, esta ley es una ley muy vieja que antecede a la cuestión del VIH. Fue creada para tratar de evitar el contagio de sífilis. O sea, desde que el problema de contagio de sífilis en México ha sido un problema fuerte desde el siglo XIX, si no es que desde un poquito antes, pero por ahí de los años 40, 50 me parece que empezaron a ver la posibilidad de crear, de legislar para evitar que la gente se contagiara a personas de sífilis, ¿no? Y esta misma ley se trató de, se utilizó en otros códigos penales estatales para evitar otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, hasta que llegó el VIH y también la incluyeron en el código, ¿no? Y esto no ayuda en nada porque es muy difícil, y se los digo, que alguien pueda llegar a tener este recuento genético de saber de quién, del virus, de quién, o de quién recibió el virus más bien, ¿no? Es muy difícil, es muy costoso y en nuestro país es prácticamente imposible. Entonces, también criminaliza a las personas por algo que tiende a ser, tiende a obligar a que una de las personas sea la responsable de la salud de la otra, cuando en una relación sexual, aunque sea fugaz, las dos personas deben de ser corresponsables de la otra persona y responsables de su misma, de su mismo cuerpo. ¿A qué quiero llegar? A que uno como persona tiene la obligación de cuidar su cuerpo, no de preguntarse si el otro es monógamo, si la otra persona es fiel, si la otra persona tiene que usar condón o tiene que usar DIU o tiene que usar lo que sea. No, tiene que caber en uno, porque es la responsabilidad que nosotros tenemos para con nosotros mismos y no la podemos delegar en la otra persona. La corresponsabilidad es, y sobre todo se debe de dar
cuando ya es una relación de pareja de varios años, ¿no? Y entonces es yo te cuido, tú me cuidas y nos cuidamos los dos y tratamos de ser, de mantener una comunicación donde podamos decidir entre los dos cómo vamos a usar nuestra sexualidad, ¿no? Y esto es muy importante en México y yo creo que en gran parte latinoamericana, de Latinoamérica, no tenemos esta cultura de hablar con nuestras parejas sexuales o con nuestras parejas sobre pues si hemos puesto los cuernos, si hemos tenido deslices, si nos hemos cuidado durante o no y actuar en consecuencia de ello, ¿no? Esperamos, siempre tenemos esta idea de que pues la otra persona se cuida, me es fiel y pues pues vamos a hacerlo así sin protección. Y por desgracia hay un número bastante grande de mujeres que se infectan a partir de no exigirle o no tener la posibilidad de exigir a su pareja masculina el uso de un condón, ¿no? Entonces, creo que por un lado debe desaparecer el delito de peligro de contagio porque no ayuda en nada, lo único que hace es pues no me hago la prueba y entonces no sé si lo tengo o no lo tengo y mientras voy haciendo en mi vida un papalote sin hacerme responsable de mí, ¿no? Y pues y del otro lado no se está creando una cultura de yo me cuido, yo te exijo condón, no porque no me seas no porque no me seas fiel, sino porque me quiero cuidar a mí mismo. O me pongo un condón porque me quiero cuidar a mí mismo. Inclusive ya no, alguien me decía, ya no tanto por salud, sino por higiene, hay que ponerse condón, ¿no? Pues sí, también se vale por higiene ponerse condón. Y es importante seguir haciendo énfasis en ello. Claro, somos libres de nuestro cuerpo, de usar nuestro cuerpo, de disfrutar nuestra sexualidad como queramos, pero también debemos de ser conscientes de que tenemos que ser responsables también de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Claro. Gracias, Alonso. ¿Alguna pregunta de Aibere? O sí, tenemos una pregunta de... Buenas adelante. tardes, licenciado. Mi nombre es No, Patricia Díaz. Le quiero agradecer la plática. Fue deliciosa. Fue un viaje por la historia padrísima. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado darnos esta conferencia. No, pues gracias a ustedes. Yo creo que tenemos mucho que investigar. Creo que ustedes tienen la facultad, la facultad de veterinaria. Tiene muchas cosas que hacer porque finalmente nuestro contacto de años y de décadas con otras especies animales han creado que tengamos este ir y venir de enfermedades, de virus, que algunas no nos provocan mayor riesgo ni a los humanos ni a los animales domésticos u otro tipo de animales, pero hay otros que van saltando. Y creo que ustedes ahí tienen un campo de estudios privilegiado, privilegiado, porque podemos conocer más de nosotros, más de cómo evolucionamos como primates humanos y cómo esta evolución se da a la par de otras especies, ¿no? Creo que vivimos, estamos viviendo momentos en que nos hemos dado cuenta de que tanta compañía entre tantas especies también genera que, que nuestros mecanismos de defensa se pongan a prueba de distintas maneras. Y yo creo que ustedes pueden hacer mucho desde la investigación. así es. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios,
le damos por concluida la charla. Y Nada más una felicitación Sí, vengo de parte aquí de Mariana. Es muy interesante la información que se compartió y muy importante recordar que aún queda un camino largo para romper con los estigmas de esta enfermedad. De su parte queda todo claro, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y nada más quisiera concluir esta maravillosa charla con una frase que publicó ONU-SIDA este año para la conmemoración de este 1 de diciembre. Y dice que justo cuando han pasado 4 décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de SIDA, el VIH sigue amenazando al mundo. El mundo ahora está lejos del camino para llegar a ser realidad el compromiso compartido para acabar con el SIDA para el año 2030. Pero no debido a una falta de conocimiento, capacidad o medios, sino a las grandes desigualdades estructurales que obstaculizan las soluciones que está demostrando que funcionan en lo relativo a la prevención y el tratamiento del VIH. Si queremos poner fin al SIDA en el 2030, yo pondría una frase a otras pandemias como la que estamos cursando actualmente, del COVID. Debemos acabar urgentemente con las desigualdades tanto económicas, sociales, culturales y legales para no estar estigmatizando a las personas que sufren estas enfermedades. No me resta más nada que agradecerte, Alonso, y a las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos en los canales de YouTube y a través de Facebook de la facultad en vivo y a las demás plataformas electrónicas. Les agradezco su presencia y los estaremos enviando información de nuestras próximas charlas, y no sin antes comprometer a Alonso para que nos dé otra cátedra de historia, no nada más en este caso del VIH, sino que de la comunidad LGBT, que de alguna manera ha sido parte de muchos caminos recorridos, como lo hemos escuchado ahorita en el VIH, como del feminismo. Han ido de la par tanto la comunidad LGBT con el feminismo. Entonces lo comprometería posteriormente a que nos diera una charla histórica de esta comunidad LGBT sobre los aspectos históricos en México, que creo que si no recordamos la historia, difícilmente podemos aprender de ella. Le agradezco a todos su asistencia y nos estaremos viendo en futuras actividades. Gracias.